Con mucho gusto. Estoy con ustedes de nuevo para compartir el mensaje de esta semana, que es un mensaje que quizá eh, desconectado de los mensajes que he estado mandando últimamente, eh, y que tiene como razón de ser o como motivación el hecho de que el próximo sábado vamos a celebrar la fiesta, la solemnidad, fiesta solemne con rango de solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Y con esta ocasión lo que quiero yo es hablar del tema del Papa, porque hoy en día estamos asistiendo a un ambiente eclesial un poco confuso. Yo diría que hay una especie de anarquía ideológica en relación con la persona del Papa. Anarquía en el sentido de que hay tantas opiniones, tantas formas de enjuiciar, de valorar el papel y el servicio del Papa como nunca lo ha habido. Porque, bueno, aparte de los cismas que están amenazando y que parte se dan en la iglesia hoy, pues como que los católicos, cristianos católicos, están como sintiendo la libertad para opinar y juzgar de la doctrina y de la persona del Papa. Y pues una cosa es que yo diga, pues me gusta más o me gusta menos su modo de ser, su modo de enfocar el servicio a la iglesia, pero de ahí a juzgarlo de una manera temeraria, como se está haciendo, de considerarlo comunista, de considerarlo hereje, de pensar que pues la iglesia está yendo por caminos totalmente equivocados, de que el Papa está dando libertades a grupos que antes ni eran conocidos ni reconocidos en la iglesia. Ustedes saben cómo levantó mucho polvo el hecho de que el Papa hablara de las parejas gays y de en qué forma se podía bendecir a esas parejas, ¿no? Pues obviamente que se produjo mucha confusión, muchos pareceres sobre el particular, y como ese otros temas son, por ejemplo, el primado del Papa. Y este es el tema que quiero tocar un poquito más detenidamente, porque con todos estos juicios que se hacen de parte de los miembros de la Iglesia, pues se está cuestionando la autoridad del Papa. Y la autoridad del Papa está eh, relacionada íntimamente con su primado, es decir, con su servicio como sucesor de Pedro, y como tal, él goza de lo que llamamos el primado, que significa el primero entre los apóstoles, en el caso de San Pedro, y en el caso del Papa, el primero entre los obispos, porque el Papa también es obispo de Roma, ¿no? Y bueno, esto pues es una historia muy larga, ¿verdad? Porque ya en el siglo XI se produjo un cisma en la iglesia
porque los hermanos cristianos del Oriente pues no aceptaban este primado del Papa. Solamente lo aceptaban como un primado honorífico, pero sin ninguna otra potestad, sin ninguna otra facultad que no la tuvieran los demás obispos, ¿no? Bueno, pues la Iglesia ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en el famoso Concilio Vaticano I, declaró el dogma del primado del Papa como sucesor de Pedro. Y junto a ello también se definió el dogma de la infabilidad del Papa. El dogma de la infabilidad del Papa, que significa que el Papa en ciertos temas de fe y costumbres, el Papa puede hablar ex cátedra y hablar bajo el privilegio de la infabilidad. Obviamente que pues esto no es algo que el Papa lo esté usando a troche y moche, porque se trata de asuntos muy delicados dentro de la doctrina de la Iglesia. Entonces, pues, si no recuerdo mal, la única declaración bajo el dogma, como dogma, por tanto, bajo esta prerrogativa de la infabilidad, el Papa la ejerció al declarar el dogma de la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Entonces, bueno, pues es importante que nosotros nos demos cuenta, estemos bien enterados de que los privilegios que el Papa goza son privilegios que él no los ha buscado. Son privilegios que le vienen directamente a través de los sucesores de Pedro, le vienen de Jesús. Porque ustedes conocen seguramente los textos del Evangelio. Tenemos tres textos. El más importante es el de Mateo 16, 18 al 19, donde Jesús, después de interrogar a los apóstoles sobre qué decían ellos sobre él, cuando Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús le responde: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjense bien, pues estas palabras Jesús las dirige solamente a Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ciertamente que Jesús está hablándole a Pedro diferente, algo o muy diferente a como habla a los demás apóstoles. Es decir, a ninguno de los demás apóstoles en ninguna ocasión le dijo tales palabras, solamente a Pedro. Esto lo ratifica en Jesús en la noche de la última cena, cuando, según el Evangelio de Lucas, le anuncia que, pues que lo va a negar, ¿no? Que va a pasar por momentos difíciles. Dice que el demonio lo va a zarandear. Dice en el capítulo 22, así, a ver, capítulo 22, versículos 31 al 32, le dice:
Perdón, aquí viene. Simón, mira que Satanás los ha reclamado para sacudirlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y tú una vez convertido confirma a tus hermanos. Qué palabras tan importantes. Yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Y una vez convertido, una vez repuesto, como pues San Pedro ciertamente que para él el negar a Jesús durante su pasión fue digamos, un trauma psicológico y espiritual, ¿verdad? Porque era lo que menos esperaba, todo lo que había prometido era lo contrario. Y por eso dice Jesús, una vez que tú te hayas convertido, una vez que hayas repuesto de ese pecado, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Confirmar esta palabra es muy importante, en el sentido de que la autoridad del magisterio del Papa en muchos temas no es una aprobación, sino una confirmación. O sea, cuando uno aprueba es como cuando uno da permiso. Te apruebo para que hagas esto, ¿no? Cuando uno confirma es ratificar que lo que está haciendo está bien. Por ejemplo, San Francisco va a Roma para que el Padre Pá le confirme su forma de vida. Es decir, le diga así, puedes vivir esta forma de vida. Estás en comunión con el Evangelio y estás en comunión con la Iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús, el Papa, tiene la última palabra para decirnos qué doctrinas y qué actitudes y qué ideologías y qué formas de vida, de celebración de los misterios, etcétera, está en conformidad con la intención de Cristo y con el Evangelio. Y esto es muy importante, pues, que lo tengamos en cuenta, porque ha habido, pues bueno, a raíz del movimiento de Lefebvre, movimiento cismático que surgió en Francia con este arzobispo era Marcel Lefebvre, que criticaba el Concilio Vaticano por su ruptura con la tradición de la Iglesia Católica. Y entonces, unos años, 5 años después de que concluye el concilio, fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y entre bueno, las cosas que discordaban de la reforma litúrgica de la Iglesia era mantener la misa en latín y según el rito de San Pío X. San Pío X, que si no recuerdo mal, pues vivió en el siglo XIX, después de eso había habido otras reformas de la liturgia de la misa. En cambio, él, por su autoridad y contra la autoridad del Papa, pues se arroga este derecho primeramente, de fundar una especie de congregación de sacerdotes y laicos que están en contra de las reformas en general del Concilio Vaticano II, hasta que por fin, bueno, el Papa Juan Pablo II lo excomulgó por haber consagrado obispos sin la venia, sin el permiso del Papa. Bueno, pues este ha sido uno de los golpes fuertes que la unidad de la Iglesia recibió en el siglo XX, y después de ese movimiento y de esa ruptura, pues ha habido otros grupos también cismáticos, y en los últimos años también hemos escuchado de algunos obispos que han
hablado en contra del Papa también, no estando de acuerdo con la dirección que está dando a la Iglesia y a la doctrina de la Iglesia. Entre estos grupos también se dio en España, después del Concilio Vaticano II, el grupo del Palmar de Troya. Estos hasta se atrevieron a, a consagrar un obispo, que era una persona laica y no de tan buena vida, ejemplar, pues lo consagraron obispo y lo declararon sucesor del Papa Pablo VI, porque los demás papas pues no los reconocían. Después de Pablo VI vino Juan Pablo I y Juan Pablo II, y entonces pues este obispo lo nombraron papa con el nombre de Gregorio XVII, ¿verdad? Y después pues ha seguido esta iglesia, aunque ha sido excomulgada también por el Vaticano, pues sigue nombrando, tienen un gran santuario, una gran basílica en España, en el sur de España, y luego pues siguen teniendo también todo toda la organización como si fuera una réplica de la iglesia, y el que está al frente de la iglesia de palmariana de Troya, pues es el Papa Pedro III, ¿no? Entonces son heridas muy fuertes y amenazas muy fuertes contra la unidad de la Iglesia, y el peligro que tenemos frente a esto es crear un ambiente de cuestionamiento y contestación de la autoridad del Papa. Por eso, próximamente va a aparecer un documento bastante extenso de la congregación o dicasterio por la unidad de los cristianos, así se llama, o sea, es una secretaría del Vaticano que se encarga de todos los temas relacionados con la unidad de todos los cristianos, y entonces van a publicar, bueno, ya está publicado, pero todavía no está publicado en todas las lenguas, un documento que se titula El Obispo de Roma, y es extenso, por lo que he visto en la edición inglesa, tiene 142 páginas, ¿no? Entonces ahí se tratan todos los temas detalladamente, y ya no es el Papa en persona, por así decirlo, quien se está defendiendo o arrogando poderes y derechos, no, es esta Secretaría de la Unidad de los Cristianos, porque en este privilegio del Papa como primado de la Iglesia, pues está en juego este gran misterio y esta gran responsabilidad de la unidad de los cristianos. Esta herencia que Jesús nos ha encomendado, sean uno, como el Padre y yo somos uno, para que el mundo crea que yo soy el enviado. Necesitamos caer en la cuenta de que, bueno, nosotros los católicos luego tildamos a los cristianos de otras confesiones, protestantes, evangélicos, anglicanos, etcétera, los tildamos de hermanos separados, ¿no? Y no es correcto. Nosotros también tenemos parte en esa separación. Y bueno, pues la palabra separado, el peligro es ciertamente que se separaron de la comunión de la iglesia, pero el peligro es que entendamos esa palabra o ese término como los malos. Ellos son los malos y nosotros los buenos, ¿verdad? Nosotros nos quedamos en la iglesia. Bueno, pues Jesucristo nos dice que hay de los escándalos,
ay de aquel que sea causa de escándalo. Entonces aquí podríamos aplicar este principio si Lutero, si los hermanos de la Iglesia de Oriente y otros grupos se han separado de la Iglesia romana, católica romana, ¿es su culpa o en esa culpa tenemos todos una parte? Jesucristo nos dice, quien está sin pecado, que tire la primera piedra. Ojalá que no nos atrevamos a tirar piedras contra nadie y precisamente y menos contra nuestra propia casa. Y en ese sentido pues quiero recomendar mucho ser celosos y escrupulosos, podríamos decir, en defender y acatar la autoridad del Papa, independientemente se llame Francisco, se llame Juan Pablo, se llame todo el romano pontífice que ha sido elegido por los cardenales en el cónclave, es el Papa legítimo. Ciertamente que se han dicho, se han escrito muchas cosas, e inclusive de que la elección del Papa Francisco no se hizo de acuerdo a las leyes canónicas de la Iglesia, y se han inventado muchas cosas que el mismo Benedicto XVI las desmintió en vida. Bueno, por eso a todos los católicos que me escuchan, yo les quiero pedir que sean cuidadosos. No se dejen convencer o engañar o seducir por cualquier persona que hable mal de nuestra iglesia. A ver, si cualquiera de ustedes, alguien habla mal de su familia, ¿qué van a hacer? ¿Se van a unir a esa crítica o la van a defender? Lo normal y lo natural es que todos defendamos a nuestra familia. Si alguien la acusa, la defendemos. A veces inclusive, aunque no estemos seguros o aunque quizá pensemos que las cosas no son tan correctas, sin embargo, lo defendemos a nuestra familia, defendemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los parientes, etcétera. Entonces, este mismo celo lo tenemos que tener sobre la iglesia, o es que no tenemos, y esto puede ser uno de los problemas y causas, no tenemos una conciencia viva de que somos iglesia, de que nuestra iglesia católica romana es nuestra iglesia, es nuestra comunidad, es nuestra madre y nuestra maestra, y nadie habla mal de su madre. Quizá pueda hablar mal de su maestra, pero no de su madre. Entonces la iglesia nos ha engendrado. Por el bautismo, la iglesia nos dio a luz en la pila bautismal, por la gracia del Espíritu Santo, claro está, nos dio a luz a la vida de hijos de Dios y nos ha aceptado en esa vida y nos ha invitado a recibir los otros sacramentos para fortalecer en nosotros la gracia de Dios, a través del sacramento de la confirmación para ser testigos de Jesús, a través de la reconciliación para perdonar nuestros pecados, renovar nuestra comunión con la Iglesia, a través de la confirmación para darnos los dones del Espíritu Santo y poder ser testigos de Jesucristo, a través del sacerdocio. La Iglesia nos da a los ministros que nos administran los sacramentos, que nos predican el Evangelio. A través del sacramento del matrimonio, a todos los que reciben este sacramento, Dios les injerta en sus corazones el amor verdadero, el amor de Dios, para amarse y respetarse todos los días de su vida, como ellos lo prometen cuando se dan los anillos. Porque el amor humano es frágil, es vulnerable, y lo vemos hoy en día. Había que la gente va perdiendo el sentido religioso del sacramento, del matrimonio, y que incluso no lo reciben, pues vemos cómo están aumentando considerablemente las separaciones y los divorcios.
Por eso la Iglesia nos da, a través del sacramento del matrimonio, nos da ese amor de Dios injertado, digo yo, como si nos injertaran en el árbol de nuestra vida, nos injertaran esa vena de gracia que es el amor de Dios y que es el Espíritu de Dios que es amor, para poder vivir fielmente en el amor y dar testimonio del amor verdadero, de que el amor es posible, de que el amor es realmente lo que mantiene la vida de Dios en nosotros y mantiene también la vida de la humanidad. Bueno, pues, queridos amigos, escuchan. Les repito, pues había otro texto, sí, se me olvidaba, que quería mencionarles y que todos seguramente lo recuerdan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, es ya lo último del Evangelio. Recuerdan que Jesús le hace un interrogatorio, como un examen, a San Pedro. Y le dice: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, apacienta mis corderos, le dice Jesús. Bueno, pues obviamente esto solamente se lo pregunta a Pedro, y a él es a quien le encomienda: apacienta mis ovejas, mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, a Pedro, San Pedro y el Papa, que es su sucesor, tiene esta responsabilidad propia de, que es como, digamos, como haciendo una comparación, ¿verdad? Como, fíjense, si ustedes entienden un poquito, muy poquito de cómo está organizado, qué sé yo, México, por ejemplo, ¿no? Tenemos las cámaras, que son el poder legislativo, ¿verdad?, del país. Pero después tenemos el poder ejecutivo. ¿Quién es el poder ejecutivo? El poder ejecutivo está en el presidente de la República, ¿no? Entonces, digamos que también en la Iglesia existe una función legislativa que está en el concilio, en los sínodos, sobre todo en los concilios, y como fue el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Pero todos los documentos, para que tengan un valor, sí, el valor jurídico, para implementarlos, vienen firmados por el Papa, ¿no? El Papa, todos los documentos importantes los tiene que firmar el Papa, porque en él reside esta función ejecutiva de la Iglesia, y eso es precisamente parte de este primado del Papa. El Papa como primado entre los obispos, sucesor de San Pedro. Por eso les invito a que, al celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo este próximo sábado, mediten mucho y pídanle al Señor por la unidad de la Iglesia, para que sepamos reconocer la riqueza que tenemos en la persona del Papa, lo sepamos respetar y reconocer como el sucesor de Pedro, y todos colaboremos por este misterio y esta encomienda de Jesús de la unidad de la Iglesia, para que el mundo crea que Jesús es el enviado. Que el Señor los bendiga con su amor y su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.